Hola, yo soy Luisa y esto es Azul's Clover Books. Hoy vengo con un vídeo que me gusta más el que viene después, pero este también me gusta porque puedo sacar mi lado hater a tope. De vez en cuando viene bien el hatear un poquito también las cosas. Este vídeo es los libros más decepcionantes del 2024 para mí y según mi criterio, ¿vale? Porque puede ser que vosotros hayáis leído alguno de esos libros y os haya encantado. Perfecto, me parece genial. A mí no. Entonces, pues vengo a hablar de estos libros que no quiero decir que no me han gustado, que hay algunos que no me han gustado, por supuesto, y yo diré cuáles. Pero hay algunos que sí que me han gustado, pero que no han estado a la altura de mis expectativas. Por eso prefiero que sean pues, los libros más decepcionantes y no los libros que no me han gustado. Ya está, sin más dilación vamos a hablar de todos esos libros que son bastantes. Creía que iban a ser menos, sinceramente, porque en 2024 he tenido muy buenas lecturas, pero como he leído tanto, era obvio que dentro de todos esos que me han gustado iban a haber otros que no me han gustado o que me han decepcionado. Haciendo recapitulación, pues hay más de los que esperaba, que es lo que hay y ya está. Así que bueno, vamos a ello. Para empezar vamos a hablar de un manga que ya os he hablado de este manga en varios vídeos. Os los iré poniendo por aquí si queréis echarles un vistazo. Este manga es Peach 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 Aqua, que es la secuela de Peach Peach Peach. No es que no me haya gustado, bueno, el primer y el segundo tomo no me han gustado mucho. El tercero y el cuarto ya han mejorado un poquito. Es que no es que los odie, porque no los odio por supuesto, pero no han estado a la altura de mis expectativas. Yo ya lo dije, tengo muchos problemas con este manga. Empezando porque la hija de Lucia es igual a Lucia, y yo no entiendo. ¿Por qué tienen que ser iguales los dos personajes? O sea, puedes hacer un personaje que se parezca a Lucia, pero sin ser exactamente Lucia, ¿no? Luego el chiquito, que es su novio, o lo que sea, cuando lo sea, pues físicamente no se parece a Kaito. No se parece a Kaito, pero tienen como la misma historia. Tipo, spoiler, ¿vale? Cuidado. El chico es adoptado, es surfero, está compitiendo para ser un surfista profesional, tiene poderes de pantalasa, igual que Kaito porque es descendiente también de Gaito. ¿Hola? Es exactamente lo mismo. Fue salvado por una sirena al caerse al agua y esa sirena resulta que es Lucia. Es que es igual. Es que es exactamente la misma historia que la de Lucia y Kaito. Y a mí me molesta, sinceramente, porque es como, ¿no tienes más ideas? Quiero decir, hay trillones y trillones de ideas en este mundo como para que utilices la misma que has utilizado con tus protagonistas principales de la saga principal. En fin, dejando eso aparte, toda la historia también es bastante repetitiva, incluso las malas, los enemigos, se repiten y vuelven a ser las mismas personas hasta que llegamos ya al cuarto, que aparece este tío y este tío pues ya es nuevo y aparecen tritones. Esta gente pues ya sí es nueva, ya empiezan a ver cosas nuevas, pero hasta ahí todo es exactamente igual y encima es que no entiendo muchas cosas. Yo, en fin, me lo estoy leyendo por amor a Peach Peach Peach, pero es sin duda una de las decepciones de 2024. Pido que nadie se enfade con esto, por favor, pero una de mis decepciones de este 2024 ha sido Alas de Hierro. Otra vez digo, no es que el libro no me haya gustado, pero me gustó mucho más Alas de Sangre, me parece que es mucho más dinámico todo. Este, lo sé, es mucha más política del mundo, que entiendo que la tenga que haber, pero si me lo hubieses equilibrado entre el primero y el segundo de otra forma, a lo mejor este no se me hubiese hecho tan pesado. Encima que me metes a la cortina, todos sabéis de quién estoy hablando, ¿para qué? Para que yo me enfade, para que haya un tercero en discordia y yo me enfade. Lo siento, pero no. Las 200 últimas páginas me gustaron muchísimo, pero hasta que llegamos ahí, el trayecto fue una montaña rusa de emociones en las que la mayoría eran negativas. Estoy muy emocionada por Alas de Onyx, no voy a mentir, que sale este mes, pero tengo miedo, porque es como... Espero que no me decepcione, porque estoy un poco desilusionada con la saga Empirio, pero bueno, no pasa nada, veremos, tengamos fe. Así que sí, esta es una de las decepciones, lo siento mucho. A todos los que os haya gustado Alas de Hierro, me alegro un montón, de verdad. A mí me hubiese gustado disfrutarlo mucho más, pero no lo hice, así que este tiene que estar en esta lista. Hay un mini libro, que no me acuerdo cómo se llama un momento, Autoayuda, pequeño manual de no desarrollo personal, que me lo leí porque me leí el de ansiedad el año pasado, y me gustó mucho, además que me gustan los dibujos de este señor, Alberto Munt. Me gustan mucho sus dibujos y el de ansiedad me pareció graciosísimo, pero este se me hizo tan bola, tan aburrido. Es verdad que como es un libro así cortito, pequeñito, pues me lo leí en nada, no me duró ni media hora. Y bien, pero lo recuerdo como una mala experiencia, de decir, que acabo de leer, o sea, podría haber seguido con mi vida perfectamente sin haber leído este libro. Así que bueno, a mí no me gustó. No pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos a ir abriendo melones. Pido por favor que nadie se enfade, esto sigue siendo una opinión personal, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Abro melón, ¿vale? 2 melones, además, porque son 2 sagas. La maldición del amor verdadero, una decepción.
Cuando lo leí dije, guau, está muy bien, pero pensándolo en retrospectiva no está tan bien. Quiere decir, abre un montón de subtramas que no se cierran en ningún momento. Hay personajes que aparecen una vez o dos veces y luego desaparecen y no sabes qué ha pasado con ellos y es como... no entiendo. Que yo entiendo que los protagonistas sean los que son Evangeline y Jax, ok, lo entiendo y te centras en ellos, pero ¿qué pasa con el resto? No, yo creo que si lo hubiese desarrollado mejor, me hubiese gustado más. Entonces, de la trilogía voy a coger el tercero porque creo que el que más me ha decepcionado, porque el segundo me gustó mucho, el primero está bien, pero este me ha decepcionado por lo que os digo, porque es que hay tramas que no se cierran, hay cosas incógnitas que se quedan al aire, y luego esperas 3 libros para que Jax y Evangeline estén juntos, y cuando están juntos a mí no me das lo que yo quiero, que es... pues escenitas bonitas de ellos dos. Yo lo siento mucho, pero yo vivo por y para el romance. Y tú, si no me das romance en una saga de romantasy, lo siento. Pido perdón. El otro melón. Podría meter los 3 libros de la trilogía en este vídeo, pero no lo voy a hacer porque no soy tan mala persona. Entonces voy a coger el segundo. El Rey Malvado. ¿Me puede explicar a alguien esto? El Príncipe Cruel me costó. Me costó. Pero llegó un punto en el que dije, ¡guau, qué bueno! Y seguí. Me gustó mucho todo lo que es la segunda mitad del Príncipe Cruel. Y yo pensaba, ¡buah, el Rey Malvado va a estar! Porque va a estar a la altura, van a pasar un montón de cosas, no pasa absolutamente nada, solo es política. Y yo entiendo que esta saga es más de política que de otra cosa y que de acción y todo lo que tú me quieras decir. Pero tío, un libro en el que solo me metes política y que no pasa absolutamente nada hasta las últimas 50, 100 páginas... ¡qué aburrido! Creo que tardé un mes en leérmelo y a mí que me tarde un mes o es porque el libro es muy largo o porque el libro es aburrido de narices y este no es largo. Así que ya podéis saber cuál opción es. No me gustó nada, lo pasé fatal leyéndolo, casi entro en un bloqueo lector por culpa de este libro. No le tengo absolutamente nada de cariño y no me arrepiento de lo que estoy diciendo, lo siento mucho. Creo que es una saga que está bastante sobrevalorada. Quiero decir, está muy bien el mundo de fantasía que crea Holly Black, también está muy bien la protagonista, Jude, que me parece un personajazo. Cardan, pues bueno, sin más, no voy a hablar de Cardan porque a lo mejor me matáis. Y la política está muy bien, por supuesto, pero lo demás que no lo entiendo. La Reina de Nada me gustó mucho, pero el problema que tengo con este libro es que no cierra cabos sueltos otra vez. Esta saga también tiene personajes secundarios con sus tramas y no cierra ninguna, o las cierra mal, como... ¿cómo se llamaba? ¿Madoc, el padre? Que me diga que esta trama está cerrada bien. No. Es que podemos tener una discusión que dure todo el día sobre por qué está cerrada mal esa trama y no me vais a hacer cambiar de opinión. Lo siento mucho. Abrimos otro melón. Blackwater. Creo que también es una saga que está sobrevalorada. Está bien, es diferente, tiene esos elementos de suspense. Ok, sí, perfecto. Y es una saga que está bien desarrollada. Me gusta mucho sobre todo el desarrollo de los personajes, como el autor tiene tan clara la trayectoria de todos los personajes, pero hay algunas tramas de algunos personajes que, wow, no voy a mencionar, se quedan un poco... que tú quieres saber y no te dice. Pero bueno, voy a mencionar La Fortuna. Creo que es el libro más aburrido que he leído de esta saga. Es que siento que de lo único que habla este libro es de que los Kasky son ricos. Ya me he enterado, ¿eh? Me he enterado desde el libro anterior. Con este me ha quedado clarísimo, no me lo tenías que repetir tantas veces. Tengo buena comprensión lectora. No necesito que me lo digas a cada página del libro. Lo siento. Aburridísimo. Yo, aburridísimo. Otro melón más. Ali Hazelwood. Not in Love. Wow. Este sí es un libro que yo puedo decir ahora mismo, no me ha gustado. ¿Por dónde empiezo para contar todos los problemas que tengo con este libro? Vamos a empezar por... estos dos no tienen nada de química, pero nada, es que no les shipeo. Es que yo, sinceramente, pienso, si yo fuese este chiquito, jamás me enrollaría con esta chiquita. Porque es que esta chiquita es una siesa. Y es que además tiene unas cosas que, pues sí, que Ali Hazelwood le ha querido dar la vuelta a la tortilla y hacer como que el hombre no es como el desapegado, sino que es la mujer, y que el hombre es el que quiere una relación seria, no la mujer. Ok, es que no me gusta cuando es el chico el desapegado tampoco. Entonces, ¿por qué me va a gustar cuando la chica lo sea? Es que no me gusta ninguna de las dos formas. No leo ese tipo de novelas por algo. Entonces, ¿has querido darle la vuelta a la tortilla? Ok, perfecto. Pero es que... literalmente el 90% de este libro son escenas sexuales. ¿No hay más? No hay absolutamente nada más. Y luego la trama, que tú dirás, ¿qué trama? Claro, por supuesto, ¿qué trama? Eso digo yo. ¿Qué trama? Si no hay. Luego hay una trama o un intento de trama
detrás de todas las relaciones sexuales que tienen estos dos personajes, que se resuelve en 2 páginas. Venga, no voy a ser mala, en 40 páginas. De las 300 y pico que son, casi 400. Yo es que speechless, de verdad. De verdad, si alguien lo quiere, la oferta sigue en pie, lo regalo. ¿Tiene anotaciones mías de hate? Pues sí. Pero si alguien lo quiere, que se lo lleve. De verdad, que se lo lleve, que se lo quede y que lo disfrute mucho, porque no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. ¡Qué horror y qué mal lo pasé! Hay luego una novela gráfica que es En los vestuarios de Timothy Le Boucher, o como se diga su nombre, que ya sabéis que he leído en 2024 un montón de sus novelas gráficas, y esta es una de sus primeras novelas gráficas y además se nota por la calidad del dibujo, porque empecé por otros que son como más recientes, entonces se nota un montón su evolución, pero es que también como que la historia, yo entiendo porque este señor es así, que sus historias se quedan como descuajadas o te dejan un poco con esa sensación de final abierto, vamos a decir, ¿no? Y de que quieres saber más. Pero esta es como que me gustó, pero a la vez fue como una sensación de yo creo que podrías haber dado más de ti, y no en el ámbito artístico, porque eso es una evolución constante, sino en la trama de la historia. Entonces, pues tengo que decir que no es que, este sí que no es que no me haya gustado, porque dentro de lo que cabe sí que me ha gustado. Lo que pasa es que no, es que me decepcionó porque me esperaba más. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Este la verdad no lo iba a mencionar porque es un libro que me ha gustado. Le he puesto buena nota. Pero pensándolo, siento que sí es una decepción. Pido perdón, pero es Taming Seven. Me esperaba mucho más, sobre todo porque Gypsy es un personajazo al que quiero mucho. Se sabe desde el primer momento, desde el primer libro, que su pareja va a ser Claire. Y como que quería ver cómo se desarrollaba esa pareja, porque me parecen una pareja preciosa, pero no me gustan ciertos comportamientos de ella, sobre todo cuando él tiene un trauma como el que tiene. Y como que creo que no se ha profundizado tanto en la psicología de Gypsy como en la psicología del resto de personajes. A ver, escúchenme, después de haberme leído lo que es Saving Six y Redeeming Six, que son, es que yo no puedo explicar lo bien hechos que están esos libros a nivel psicológico, es que me parece alucinante. Y es la misma autora. Quiero decir, si has podido hacer eso, si has podido hacer que yo piense que Joey es un personaje de verdad, ¿por qué no puedes hacerlo con Gypsy? Me he quedado como cuajada en el sentido de me hubiese gustado tanto que desarrollases más su psicología, que yo me quedase más a gusto, que no sé, que se desarrollase más todo lo que es su relación con todos, consigo mismo, con Claire, no sé. Espero que haya un segundo libro de Gypsy y Claire, que no creo que lo haya, pero me gustaría mucho, porque creo que esto haría que cambiase mi perspectiva de este libro. Pero bueno. Mencionando ahora otras 2 novelas gráficas, una es Hipericón. Hipericón es una novela como de una chica que está buscando su lugar en el mundo, pero está un poco como perdida, no sabe muy bien qué hacer, y esa trama a mí me llamaba muchísimo. Pero es que es muy rara esta novela gráfica. Empieza a tener un noviete, pero es una relación un poco tóxica. Luego, pues es que no entiendo muy bien esta novela gráfica y además no me acuerdo muy bien. Yo creo que mi cerebro ha dicho, yo tengo que retener información de ciertas cosas y esta no es una de las que voy a retener información, así que pues no me acuerdo muy bien. Pero yo recuerdo, muchas veces cuando no me acuerdo de toda la trama de un libro, me acuerdo de las sensaciones que me dejó, y este me acuerdo que me quedé así como, ¿qué acabo de leer? No. Simplemente no. Otra novela gráfica es Sobre la soledad. Yo creo que este no es tanto problema de la novela gráfica, sino mío, que es que pensaba que iba a ser de otra forma, que iba a tener otro tipo de cauce, y no, porque es literalmente un tratado filosófico, pero en novela gráfica. Y no me gustó nada, se me hizo súper pesado, súper aburrido, un montón de texto. Quiero decir, a ver, que sí, que suena raro, que somos lectores, leemos palabras, pero una novela gráfica no deja de ser una novela que tiene imágenes. Y había tanto texto en esas imágenes que yo dije, ¿pero esto es una novela gráfica de verdad o es un libro ilustrado? Lo siento de verdad. No pude. O sea, lo leí ya por rabia, que a veces me pasa, pero a punto estuve de abandonarlo porque dije, es que yo no sé qué narices estoy haciendo leyendo esto, es que ni me acuerdo. Es que ni me acuerdo. Mi cerebro ha decidido que esto no es información importante. Bueno, y junto a Not in Love tenemos otros 2 libros que se llevan la corona de libros que no me han gustado este año, y han sido 2 libros que me he leído en el mismo mes, es decir, diciembre. Ah, no, uno me lo leí a finales de noviembre. Bueno, pero a finales de año. De este ya hablé en el anterior vídeo.
Todo lo que quiero eres tú, de Violeta Reed. Mi primer contacto con la autora, es que no sé tampoco ni por dónde empezar. Por lo menos, bueno, no, porque en Notting Love también me caía bien el chico. En este también me cae bien el chico, el protagonista masculino, pero no me cae bien la protagonista femenina. Me parece una chica súper infantil y inmadura. Quiero decir, chica, voy a hacer spoiler, ¿vale? Tened cuidado si no lo habéis leído y queréis leerlo. Tú llegas a tu pueblecito para leer la herencia de tu padre porque se ha muerto. Y resulta que te ha dejado a ti el negocio familiar junto a un 10% a tu exnovio y un 10% a su novia, la novia de su padre, ¿vale? No la del exnovio. Y a ti te cae mal la novia de tu padre porque tu padre se fue con ella después de que se muriese su madre. Ok, yo puedo entender esto cuando tú tienes 14 años, pero cuando tú tienes 20 y pico años, que no sé cuántos tenías, casi 30, amiga. O sea, yo entiendo el dolor de perder a uno de tus padres, pero ¿por qué te molesta tanto que tu padre rehaga su vida y sea feliz con una persona? Porque además esa persona es súper buena con ella, súper atenta, súper agradable. Si me dices que es, pues, la madrastra de Cenicienta, pues, a ver, te entiendo. Pero no, es una persona súper buena. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que tu padre fuese feliz con alguien? Digo, y luego que por X o por Y has cortado con tu expareja, entiendo que no quieras pasar demasiado tiempo con tu expareja, ok, pero que de repente se te mete entre ceja y ceja que quieres vender el negocio familiar porque no quieres tener nada que ver con este muchachito, pues bueno, piénsatelo, porque es el negocio familiar en el que tu madre y tu padre trabajaban y en el que habéis sido tan felices. No sé, es que esta tipa es tan... no lo sé. Y luego me vais a decir, tienes un problema. No es que tenga un problema, es que, ¿cómo desarrollo esto? A mí no me importan las escenas sexuales. No me molestan, de verdad, no me molestan las escenas íntimas. Pero no me molestan cuando están donde tienen que estar y cuando tiene sentido que estén. Estas personas, de repente, cuando empieza a ver una escena íntima, luego otra, y yo digo, pero ¿es necesario de verdad que haya tantas escenas íntimas? Que os queréis mucho, perfecto. Que os atraéis mucho, perfecto. Ya lo entiendo. Quiere decir, leo entre líneas, por favor. No necesito que me metáis 50 escenas íntimas. Estoy exagerando, no son tantas, ¿vale? En Notting Love sí. Para yo entender que os atraéis todavía y que hay algo entre vosotros. Yo lo entiendo. Os lo prometo que yo lo entiendo. Es que no, es que cuando me metes escenas íntimas donde no las tiene que haber, o donde me dan absolutamente igual para la trama, yo soy hater. Lo siento mucho, pero es que innecesarias, de verdad. ¡Hala! No me vais a oír, por ejemplo, hablar mal de todas las escenas íntimas que tiene Una corte de llamas plateadas. No me vais a oír hablar mal. ¿Sabéis por qué? Porque tiene sentido, porque la pareja de estas dos personas requieren esa cantidad de escenas íntimas, pero es que dentro de esas escenas íntimas también hay un desarrollo de la trama y esas escenas íntimas son importantes para el desarrollo de la trama, ¿vale? Entonces yo no me quejo entonces. Pero cuando no tienen ningún tipo de peso en la historia, es como que me dan absolutamente igual y prefiero no leerlas. Gracias. Y último libro, decepcionante del año, sin duda alguna, el peor libro que he leído este 2024, Un corazón por Navidad. Es que me tengo que reír porque si no me echo a llorar. La premisa de este libro es que es un calendario de Adviento. Era porque, claro, ya está abierto. Tú tenías que abrir una de estas cada día de diciembre, hasta el 25 de diciembre, que yo pensaba que era hasta el 31 de diciembre y dije, no puede ser. Cuando vi que era solo hasta el 25, casi montó una fiesta. Me estoy enfadando, lo siento, me estoy enfadando porque estos libros sacan lo peor de mí. ¿Por dónde empiezo a hablar de este libro? Yo lo hablaba con mi amiga Tamara y también con mi amiga Marta. Si este libro no se hubiese concebido en idea de calendario de Adviento, os prometo que no se hubiese vendido ni el cuarto de lo que se ha vendido. Han jugado con nuestras ilusiones, con nuestro yo infantil al que le gustaban los calendarios de Adviento, porque claramente gente que le gusten los calendarios de Adviento, que le guste la Navidad y que le guste leer va a decir, wow, esto es impresionante. Yo, la primera. Hemos sido engañados, pero lo hemos intentado al menos. Y hemos aprendido una lección importante. Que si tú te lees la sinopsis de este libro y te parece una mierda, es que es una mierda. Porque yo cuando lo leí dije, dije, venga, voy a darle una oportunidad, no voy a ser mala. Porque no me fío de mi intuición. Primer problema que tengo con este libro es que los protagonistas son adolescentes. Que eso es un problema personal mío, así que no es culpa del libro realmente. Pero si se hubiese desarrollado bien, a lo mejor se me hubiese pasado. Como con toda la saga de Binding. La
chiquita tiene un problema de corazón y es que le han trasplantado el corazón. Entonces la chiquita tiene mucho cuidado porque no quiere perder su corazón. Vuelve a la ciudad de su padre porque sus padres están separados por culpa de su trasplante de corazón porque no coincidían en opiniones, entonces se separaron. Vuelve por Navidad a este sitio. En este sitio pues se reencuentra con el hermano de su mejor amiga, que le gusta. Tanto su padre como su hermano son unos pesados con que tiene que tomar riesgos, tiene que vivir su vida, tal, no sé cuántos. La chiquita se está cuidando, que tiene un trasplante de corazón y no quiere perderlo. Entonces esa parte, cuando ella empieza a vivir, a hacer cosas de riesgo, le cae la de Dios, porque ¿qué narices estás haciendo siendo tan irresponsable? ¿No eres tú el que le ha dicho que tome riesgos? No la defenderé a ella, que me cae mal, pero es que me caen todos mal, es que no les entiendo, no les entiendo. Luego la mejor amiga, que por alguna razón que yo no entiendo, que su hermano no puede salir con la protagonista porque es su hermano. ¿Cómo va a salir mi mejor amiga con mi hermano? Mira, no tengo hermanos, pero si mi mejor amiga y mi hermano, si lo tuviese, se gustan, ¿quién soy yo para decir que no? Yo entiendo ese miedo de, es que si no funciona ya vas a dejar de ser mi amiga. ¿Qué tiene que ver tu relación con mi hermano con tu relación conmigo? Si tú tienes un problema con mi hermano, pues eso no tiene por qué repercutirme a mí, a menos que pues le hagas daño a posta. Si es porque la relación no funciona, porque no funciona, ¿por qué nos vamos a pelear? ¿Sabes? Hombre, si le ponen los cuernos a lo mejor te dejo de hablar, ¿sabes? Pero son cosas aparte. No lo entiendo, porque ese es un problema tan grande, el que sea tu hermano. Es que no lo entiendo. Luego intenta meterme por la cara, además, mensajes feministas y mensajes de cosas impuestas por la sociedad de los hombres, como por ejemplo que no lloran, por la cara. Y luego me quieres meter cosas del suicidio, por la cara otra vez. Y yo es que me quedé estupefacta. Os prometo que cuando leí lo de una cosa del suicidio, es que mira, os lo voy a contar porque lo necesitáis saber. Creo que no tenía que decir esa palabra porque a lo mejor me bajan el vídeo, así que voy a censurarlo o voy por lo menos a decir otra palabra, ¿vale? A ver, el protagonista masculino tuvo una relación íntima con esa chica y esa chica quería ser su pareja, pero él no quería y se lo dijo. La chiquita, como tenía sus problemitas, intentó hacerse daño a sí misma y por eso lo culpan a él y es como, pero si el chico solo le ha dicho que no quiere estar con ella. No digo que la culpable sea la chiquita, por supuesto que no, porque tiene sus problemas, pero ¿por qué es culpable él de decirle lo que siente y lo que no siente? Yo no puedo, de verdad, con este libro es que no lo entiendo. Yo cuando leí lo de que esta chiquita intenta hacerse daño a sí misma, pido perdón porque puede ser que haya sido el momento en el que más mala persona he sido en este mundo, pero es que me tuve que reír, porque es que fue tan de gratis este tema, fue tan por la cara que yo dije, es que no puede empeorar más, y sí empeora más. Y si os preguntáis, ¿por qué narices te lo leíste? Porque ¿cómo no me lo voy a leer después de haber perdido tanto tiempo con él? Es que ya me lo acabo por narices, es que me enfadé. Y yo cuando me enfado, me lo acabo por narices solo para poder criticarlo bien. Vaya ñordo. Dicho todo esto, estos son los libros que me han decepcionado o que no me han gustado. Este 2024 tenemos 3 ganadores. Me he desahogado, he sacado toda la ira y todo el enfado de dentro. El próximo vídeo me veréis más feliz porque hablaré de todos los libros que más me han gustado este 2024, que son muchísimos, así que prepararos. Contadme qué libros os han decepcionado a vosotros, cuáles nos han gustado, si habéis abandonado alguno, contadme y hablamos en comentarios. Muchas gracias siempre por estar. Hola, yo soy Luisa y esto es Azul's, que ya os habla de también, que eso también es, se ha caído algo. Sí, efectivamente, vale. Leo, por favor. Se ha caído la foto de los Viti, de todo lo que me... Estos dos... Sigo diciendo lo mismo. ¡Hala al avión! Su personalidad... No, su personalidad no. Este libro cambiase mi perspectiva... O sea, leo. Vale.